Con respecto a los precios e insumos, el control de precios de medicamentos, control de precios es una palabra muy fuerte, ¿no? Y el gobierno no quiere decir esa palabra ni la va a decir. Lo que es real es que es cierto que en el último año, sin que hubiera ninguna actitud de política de Estado, incrementaron mucho los medicamentos. Naturalmente, como todos se recuerdan y me conocen, yo no solo soy profesor de política de medicamentos en la universidad, sino que me dedico especialmente a eso, no porque tenga ninguna pasión farmacológica, sino porque realmente es un producto de consumo que la gente lo considera muy importante para su salud. Es una frecuencia de consumo de los bolsillos de los hogares que está después de alimentos en segundo lugar. Impacta terriblemente en los hogares más humildes, es decir, una política de acceso al medicamento, que tiene que ver con el precio del medicamento, es claramente para mí una prioridad de Estado. Lo que ustedes tienen ahí es que en realidad nosotros lo que vamos a hacer es un mecanismo de seguimiento de precios. Y lo que dice ahí es que si vemos que hay alguna razón que permita pensar en algún tipo de política distinta, podemos ir inclusive a la importación de medicamentos. Todos ustedes saben que el mercado mundial de medicamentos tiene algunos jugadores que trabajan a un precio totalmente distinto. Yo no soy partidario de importación masiva, porque hay una industria local que yo creo que tiene que ser regulada por el Estado, pero tampoco podemos agredirla en términos, pero tampoco podemos dejar que hagan lo que quieren. Yo en el caso de los medicamentos siempre digo lo mismo. Los medicamentos no tienen precio, se los ponen. Y en eso la regulación del Estado es fundamental. Obviamente, no puedo decirlo ahora porque no lo tengo totalmente diseñado, pero creo que es bastante camino hemos recorrido. Nosotros vamos a hacer no solo una énfasis en la ley que ustedes votaron de prescripción por nombre genérico, sino en un sistema que mundialmente, a mi modo de ver, es el que más resultados da, que son los precios de referencia, que la cobertura no sea por porcentaje, sino por un precio. Entonces obliga a todos a que bajen y se acerquen a ese precio de referencia. Y además de eso, como les decía antes, vamos a hacer, si es necesario, en algún tipo de producto, importación, y si es necesario, y ahí te lo dice también, una cosa mucho más pesada en términos internacionales que es licencia obligatoria, que es romper la ley de patentes. La ley de patentes, ustedes saben, es una especie de, en el caso de medicamentos, una extorsión universal. El precio es impagable. Hoy los precios de los medicamentos son un problema para el presidente Trump, no para la Argentina, para todos, para todos. De manera tal que tratamos de ponerle al Estado todos los mecanismos para un poco que en ese difícil política que es siempre la regulación entre Estado y mercado, tengamos una presencia e instrumento que nos permita trabajar fuertemente en eso. Eso es cosa. Con respecto a algunas inquietudes que hay vinculadas con las compras, miren, las OPS y el sistema de Naciones Unidas en general hace este tipo de compras centralizadas. Nosotros en general ya se está comprando, y pensamos seguirlo y ampliarlo, se está comprando las vacunas por este sistema casi todas. Nosotros, todas las que provean, siempre vamos a mirar el precio, porque el precio habitualmente está entre un 30 y un 35 menor al mercado. Con lo cual, lo mismo está pasando con algunos medicamentos antirretrovirales. Entonces, en el sistema de Naciones Unidas, obviamente consiguen un precio en una negociación colectiva con gran poder de compra, y ese precio lo ponen disponible para los países. Los países lo pagan, pero claramente con un precio muy accesible. ¿Esto qué dice eso? Yo con respecto, imagínense que llevo unos cuantos años en el Estado, nunca he tenido ni rozado alguna sospecha, así que lo que menos quiero es que pase alguna cosa de ese tipo, y además de transparente hay que hacerlo. Todo lo que nosotros proponemos en contrataciones tiene siempre el encuadre de los mecanismos previstos, creo que el artículo 25, el apartado 5, bueno, lo estoy leyendo, y siempre interviene la SIGEN. Es decir, en ese sentido, de ninguna manera. Yo me acordaba cuando decían ustedes eso, porque me pasó lo mismo en el 2002. Tenía golpeándome la puerta los enfermos de VIH, los portadores y los que necesitaban medicación, y entonces firmé una compra de urgencia y entonces dije, prefiero ir preso porque firmé una cosa indebidamente y no porque un enfermo se quedó sin un medicamento necesario. No es que sea tan valiente ahora, pero simplemente lo que le quiero decir es que realmente la compra acelerada, que también tiene mecanismos hoy el gobierno de compra de emergencia, y es lo que estamos buscando, de fluidificar un poco la gestión, pero básicamente el atributo que se pide es la reasignación de partida o la autorización
para en los programas internacionales, que no puedo solamente el Estado reasignarlo, pero sí tener el poder de pedir esa negociación al organismo de crédito internacional. Esa es la negociación que espero que sea productiva, porque los organismos de crédito quieren pagar consultorías y cosas por el estilo, pero no quieren pagar insumos. Y yo la verdad que no necesito que me digan qué tengo que hacer. Me podré equivocar, pero lo que necesito es pagar lo que necesito. Entonces, esta es la sentada. Tampoco es mucho dinero, pero es un dinero que hoy las monedas valen mucho más que los pesos, teniendo las circunstancias que tenemos. Pero en este sentido, esta es la idea, como les decía, de los fondos. Con respecto, que me preguntaba Carmen, con respecto a sarampión. Sí, nosotros recibimos, por supuesto, ya hemos ido a las provincias, a la provincia de Buenos Aires, básicamente ayer, anteayer, estamos trabajando con los equipos, recibimos del organismo técnico la situación de sarampión. Sarampión es una enfermedad que, como pasa siempre con la prevención, cuando uno se olvida de que el tema existe, se afloja. Y siempre es así. En general, la prevención, yo siempre digo, no da ni votos ni negocios, porque uno evita que las cosas sucedan. Entonces, como evita que suceda, nadie se preocupa después. Pero claramente lo tenemos que hacer. ¿Qué ha pasado? Bueno, no tenemos los tenores de inmunidad que deberíamos tener para que una pandemia, que está muy fuerte en Brasil, deje de entrar en la Argentina. Los casos que hemos tenido este año ya son mayores que los que tuvimos los 19 años anteriores. Entonces, estamos tratando, con la poca vacuna que nos queda, que son 300.000 dosis, pero estamos buscando a través de estos mecanismos comprar 6 millones de dosis, porque vamos a tener que revacunar no solo a los nuevos, sino a los que en su momento no se vacunaron, o porque no había disponibilidad de vacuna, o porque se olvidaron, o porque no hubo campaña, o porque las provincias no pudieron, no sé por qué fue, pero fue. Entonces no estamos en tenores de vacunación suficientes como para impedir la circulación del virus. Por eso es que vamos a actuar rápidamente, primero en los municipios del conurbano y la capital federal, con la vacuna que tenemos, y después vamos a hacer una campaña en todo el país. Eso es con respecto a sarampión. La diputada del Plan me preguntaba... No, diputada, a nadie le gusta reducir, imagínense que yo no quiero reducir, lo dije antes. Pero el problema es que si el sistema no puede pagar, es muy complicado, porque si uno tiene que determinar prioridades, si todo se puede, hay un punto que nada empieza a poderse. A mí me enojó, lo digo la verdad, y se lo dije en la cara al secretario Rubinstein, porque en los últimos 15 días, más allá de que obviamente nadie puede oponerse a que haya más beneficios para determinadas patologías, agregó un montón de patologías cuando ya el sistema no podía pagar las que tiene adentro. Entonces no es fácil, no es lindo, no es lo que a uno le gusta. Uno siempre, los sistemas de salud han sido para darle todo a todos, pero acá yo tengo que privilegiar el todos, no el todo. Y lamentablemente es así. Y no es una situación, vuelvo a decir, que me guste ni que nada, pero obviamente si deja de andar nos quedamos sin nada. Es crítica la situación, créanme, yo a lo mejor no les expresé a ustedes, porque no me gusta hacer cosas que, bueno, como dije antes, lo que no puedo resolver hay que tratar de resolverlo, pero la situación es delicada del sistema, lo dijeron algunos diputados, créanmelo, es bien delicada. Con respecto a lo que me preguntaba, con respecto a las cautelares de las prestaciones, diputada, eso no es intocable. Las prestaciones no se pueden tocar con cautelares, eso quédese tranquila. Claudia Majul. Con Claudia siempre he tenido mucho debate, Sí, acá está. Siempre he tenido mucho debate, pero sin combate, Con Claudia hemos tenido muy buena. No, Claudia, por supuesto, las compras de lo que estamos haciendo, bueno, el COFESA es un camino, obviamente, reitero, no quiero hablar de lo que fui, pero siempre trabajé con las provincias, siempre el plan federal que alguien me preguntó, lo hicimos en el 2002, 2007 y salió bien, eran circunstancias duras y era codo a codo con las provincias. Yo no voy a hacer un país distinto, este es un país federal, las provincias inclusive en algún punto se peleaban diciendo que la potestad de la salud era previa y yo no me voy a poner... tengo que hacer una política con las provincias y con los municipios, en algunos casos, como algunas provincias que me dijeron, que los municipios tienen mucha salud. Por ejemplo, la provincia de Córdoba y algunos municipios del conurbano tienen los municipios mucha salud. Con respecto... El artículo 80 que me dijo el diputado Ramón, sí, yo creo que es un error eso. Honestamente lo digo así, creo que es un error. Esa inclusión y esa confusión me parece que está errónea, no es correcta y para eso están ustedes, ¿no? Y para combinar con los que manejan eso. Nosotros
no pusimos eso. Y con respecto a la agencia, sí, la agencia es una necesidad. Yo creo que la agencia fue mal manejada porque se buscó como una moneda de cambio en una circunstancia de la reforma laboral, lo cual la impregnó de algo que no debe tener la agencia. La agencia necesita estar por encima del bien y del mal. Y tenemos que buscar no solo una muy buena agencia, sino personas que en sí mismos representen eso. No va a ser suficiente para resolver estos temas, pero sí va a ser muy necesaria. Nosotros hoy tenemos mucha incorporación a crítica de tecnología, y es también un negocio, debo decirlo acá, pero es así, es un negocio. Entonces tenemos que ser cuidadosos en siempre incorporar lo que sí es útil, lo que tiene probadamente útil, pero en este sentido una agencia sirve mucho y la Argentina lo necesita. Nosotros estamos trabajando en un nuevo proyecto de agencia, va a venir, lo vamos a considerar, vamos a venir todas las veces que ustedes quieran a discutirlo con ustedes, a incorporar, por supuesto, todas las cosas que les parezcan, pero eso es una necesidad del país. Y tiene que tener una neutralidad absoluta, ningún colorido político que no sea política sanitaria nacional. Así que en eso, por supuesto, vamos a mandar el proyecto y, por supuesto, también vendremos todas las veces que sea necesario para ubicarlo. Y bueno, y con respecto a, creo que más o menos contesté todo, pero lo que le quería decir, vuelvo a decir, no es lo mejor que hubiera querido decir en la primera reunión con el Congreso, porque me hubiera gustado anunciar cosas más simpáticas, pero bueno, lamentablemente las circunstancias son como son, y bueno, tengo mucha fe que todos juntos, Ejecutivo, Legislativo y los argentinos, salgamos de esta situación y no tengamos más necesidad de emergencias por muchos años. Muchas gracias.